Tiempo de curar. El papel de los debriefings de incidentes críticos para prevenir el TEPT. Para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Eclesiastés 3:1-3. Dolor compartido igual a dolor dividido. Alegría compartida igual a alegría multiplicada. Bien, ocurrió aquí, en la ciudad de Elgin. Echaron a un hombre de un bar por molestar a una mujer y pelearse con un camarero por la cuenta. El hombre regresó a su casa, se afeitó la barba, se puso ropa militar, cogió 2 escopetas y 220 balas y volvió al bar. Primero, disparó a un coche en el aparcamiento, hiriendo a una mujer. Luego, entró en el bar y disparó al propietario, matándolo. Luego empezó a gritar frases de Natural Born Killers y disparó a 20 personas más, incluido el camarero, que murió. Al parecer, el agresor se centró al principio en las personas que llevaran camisas de color morado, que eran las que llevaban los empleados, pero luego comenzó a disparar de forma aleatoria. El resultado: 23 heridos, 18 de ellos por disparos, y 2 muertos. Una mujer perderá la parte inferior de un brazo. Le alcanzó un disparo de escopeta cuando lo elevó para defenderse. Su miembro colgaba de una tira de carne. Esa noche me llamaron para el debriefing de un acontecimiento crítico antes de que los agentes pudieran irse a casa. Nunca he visto a más agentes alterados tras un acontecimiento que no tuviera que ver con un tiroteo en el que un agente estuviera involucrado. En particular, un agente joven que fue el primero en llegar al escenario, y todavía pudo oír disparos en el interior. Comandante Dave Burrows. Correspondencia con el coronel Grossman. ¿Qué es este debriefing de un incidente crítico que Dave Burrows llevó a cabo tras este incidente horrendo? Se trata todavía de un campo nuevo y en evolución, y todavía queda mucho por aprender. En algunas áreas aún se considera controvertido, pero realmente es muy sencillo. Y en los ámbitos militar y policial, donde hay vidas en juego y las lecciones se aprenden con dificultad, este concepto ha sido ampliamente aceptado. En Deadly Force Encounters, Ardwall y Christensen nos dicen: un debriefing es una discusión tras un acontecimiento que ayuda a los participantes a asumirlo y a aprender del mismo. Se espera que ayude a poner punto final, de forma que el acontecimiento deje de causar malestar emocional. Un debriefing informal puede ser simplemente una conversación que se genera de forma espontánea tras el acontecimiento, mientras que un debriefing formal da un paso más porque está organizado y facilita que la ayuda pueda llegar a todos. El Dr. Greg Belenky es coronel del Ejército de los Estados Unidos y psiquiatra, y trabaja en el Walter Reed Army Institute of Research. También es uno de los expertos más destacados del ejército y un verdadero pionero en el tratamiento del TPT y en los debriefings de un incidente crítico. He tenido el honor de ser copresidente con el Dr. Belenky en varias conferencias. El Dr. Belenky enseña que el debriefing de un acontecimiento crítico sirve para 2 funciones básicas. Primero, se necesita para reconstruir el acontecimiento de principio a fin, para aprender qué se hizo mal, qué se hizo bien y en qué puede contribuir a desarrollar lecciones operacionales. El ejército cree que la mayor parte de lo que se aprende en un ejercicio táctico viene después en lo que se denomina juicio tras la acción, en el que todos los participantes hablan de lo sucedido. Esta fase es tan importante que no hacerla significa haber desperdiciado el ejercicio. Si esto es verdad de un acontecimiento de adiestramiento, ¿no es mucho más importante aprender de lo que ha sucedido
cuando se ha vertido sangre y se han perdido vidas. Segundo, el debriefing es un momento para juntar a todo el mundo. Hay que recordar que puede haber pérdida de memoria, distorsión de la memoria, culpa irracional y todo un conjunto de factores que nublan la habilidad de los combatientes para tratar con todo lo que les ha sucedido. El debriefing es una herramienta para dilucidar estos asuntos y restaurar la moral y la integridad de la unidad. Puede hacer que las viudas sean más sanas y a veces incluso las salva. Otra manera de entender el objetivo del debriefing se encuentra en una vieja expresión de Smith, alias Doc, un profesor y famoso escritor de ciencia ficción que en la década de 1930 presentó esto como una ecuación. Dolor compartido igual a dolor dividido. Alegría compartida igual a alegría multiplicada. El dolor compartido es dolor dividido y la alegría compartida es alegría multiplicada. Esa es la esencia de la condición humana. Históricamente, siempre nos juntamos tras un acontecimiento trágico para dividir el dolor de cada uno y multiplicar nuestra alegría. Lo hacemos en velatorios y funerales, y siempre lo hemos hecho tras las batallas para elevar, multiplicar y amplificar el valor, el sacrificio y la profesionalidad de los vivos y los muertos. Siempre ha habido tiempo para rememorar, un momento para contactar con aquello que era bueno y bello de un camarada caído. A lo largo de los siglos, en funerales, velatorios y alrededor de un fuego de campamento, los guerreros hablan de su camarada caído, las acciones nobles que habían presenciado personalmente, las lecciones sobre la vida que habían aprendido, y cómo sus vidas se habían visto influenciadas por esa vida que ahora se había marchado. También encontraban humor en lo que había pasado. A veces, un humor extraño, retorcido y oscuro. Otras, simple e infantil. Pero siempre encontraban la paz y la curación del humor en lo que hacían. Y esta era una parte importante de multiplicar la alegría. Al mismo tiempo, también compartían y dividían el sufrimiento, la pena y el dolor, desmenuzándolos en trozos manejables, llorando la pérdida con intensidad, pero de forma breve, para poder sobrellevarla y continuar con sus vidas. Hemos realizado estos debriefings cada noche alrededor del fuego del campamento a lo largo de la historia. Y eso porque, hasta el siglo XX, por lo general los guerreros descansaban por la noche. Tras Agincourt, Waterloo, la carga de Pickett en Gettysburg, la batalla de Bunker Hill y la batalla de las Lomas de San Juan, vencedores y vencidos se sentaron alrededor del fuego de sus campamentos esa noche e hicieron un debriefing. Tras 10.000 batallas a lo largo de miles de años, los guerreros siempre se reunían para juntar las piezas y comprender lo que había sucedido. El combate es un entorno corrosivo y tóxico, pero alguien tiene que hacerlo. Al igual que, por supuesto, alguien tiene que ir a los edificios en llamas, a los basureros de residuos tóxicos y a los hospitales llenos de enfermedades infecciosas. Alguien también tiene que entrar en combate y enfrentarse a aquellos que nos harían daño. George Orwell dijo: «Dormimos a salvo en nuestras camas esta noche porque hay hombres rudos vigilando en la noche y están preparados para violentar a aquellos que nos harían daño». Alguien tiene que hacerlo. Así que, a lo largo de los siglos y miles de años, lenta y dolorosamente, hemos encontrado una manera para vivir con nosotros mismos tras el combate, y luego regresar al corazón de las tinieblas una y otra vez. En mi libro de ficción, The Two Space War, aparece un joven soldado raso que ha tenido todas las malas experiencias en combate del recluta novato. Al final del libro, le dice a su capitán: «Lo que me molesta son las mentiras. Todo es mentira. La poesía, la gloria, el honor, todo mentira. He visto la guerra y no es así». Y el capitán le contesta: «No, amigo mío, no es mentira. Se trata de hombres que intentan hacer lo mejor de un trabajo sucio y desagradable que se tiene que hacer.
Hay momentos en que aparece el mal, cuando se cierne la oscuridad, y los hombres buenos tienen que luchar. Cuando hacemos de la necesidad virtud, entonces hacemos de la necesidad virtud. El dolor compartido es dolor dividido. La alegría compartida es alegría multiplicada. Cada noche alrededor del fuego del campamento o con nuestros compañeros compartiendo la cena, hablamos de la batalla. Cada vez que dividimos el dolor y multiplicamos nuestra alegría. Hasta que, al final, convertimos el combate en algo con lo que podemos vivir, algo que podemos continuar librando. Sería mentir si olvidáramos por completo el dolor, el sufrimiento y la pérdida. Pero no es mentira reconocer que se puede encontrar algo bueno en la batalla. Y no es una mentira centrarse en lo bueno para magnificar la alegría y dividir el dolor de forma que podamos vivir con ello. Hay gloria si se la damos a ellos. Hay honor si honramos a aquellos que combaten. A veces hay que librar batallas. Se destruye suficiente, se hace suficiente daño durante una guerra. Es una locura dejar que nos siga destruyendo después del conflicto. Así que lo convertimos en algo con lo que podemos vivir, y no convertirnos en criaturas que pueden hacer ese trabajo sucio y desesperado, hacerlo bien y vivir con ello después. En Enrique V, Shakespeare escribió: «Siempre hay un fondo de bondad en las cosas malas, si solo los hombres se molestaran en destilarlo». La guerra es un gran mal, pero en alguna ocasión puede ser un mal necesario. Quizás no deberíamos juzgar a aquellos que toman parte en este mal e intentar destilar un poco de bien del mismo. Los guerreros lloran en los funerales. Según los informes, en un solo periodo de 10 minutos en la playa de Omaha, una compañía de tiradores de 205 hombres perdió 197, incluidos todos los oficiales y sargentos. Estas no fueron muertes sin sentido que se habrían podido evitar. El precio fue muy alto, pero la razón por la que murieron era sagrada. Lo recordamos, sus compañeros de armas lo recuerdan, y aquellos que pudieron, regresaron. William J. Bennett, Conferencia en la Academia Naval de Estados Unidos. A lo largo de incontables milenios, los hombres han desarrollado dos reglas de comportamiento tras el combate. Estas reglas no son estupideces sin sentido de machos. Se trata de herramientas valiosas que han ido evolucionando a un alto coste. La primera regla es que está bien llorar en el funeral de un camarada querido o un miembro de la familia. Estamos de duelo brevemente y de forma intensa, y luego seguimos con la vida. Lord Wavell, el comandante de las fuerzas británicas durante la Segunda Guerra Mundial, escribió en su libro Other Men's Flowers: «El duelo interminable, los bordes de un negro oscuro, la larga viudedad y el llanto desconsolado ya no están de moda, como debieran estar para una generación que se permitió librar una guerra». Y Sir Henry Taylor lo expresa así: «Al que le falta tiempo para el duelo, le falta tiempo para sanar, y la eternidad lo lamenta, pues es mala cura para las peores aflicciones de la vida no tener tiempo para sentirlas». Tras la batalla, debemos encontrar tiempo para el duelo. No hay que avergonzarse, lo necesitamos. Nuestra supervivencia a largo plazo lo requiere, y los muertos se han ganado nuestras lágrimas. Tienes derecho a hacer el duelo que quieras. La fuerza e incluso la negación son formas de duelo, pero deberías saber que la mayoría de las sociedades guerreras a lo largo del tiempo encuentran apropiado y sano llorar por los camaradas caídos. Con independencia de lo que hagas, no los excluyas. No los dejes atrás. Creo que estarás de acuerdo en que merecen el duelo. Si eres capaz, reserva para ellos un lugar en tu interior y resérvales una mirada retrospectiva cuando te vas a ir a lugares a los que ellos ya no podrán ir. No te avergüences de decir que los querías, aunque eso no fuera siempre así. Toma lo que te han enseñado con su muerte y guárdalo con lo tuyo.
Y en ese momento en que los hombres deciden y se sienten seguros para llamar a la guerra una locura, tómate un momento para abrazar a esos héroes gentiles que dejaste atrás. Mayor Michael O'Donnell, muerto en combate el 24 de marzo 1970. Dak To, Vietnam. Pero no ante el recuerdo de la batalla. Algo parece ir mal, mi valiente amigo, pues veo que luchas por no llorar. Eso está bien, pues cuando no puedes evitar los problemas, entonces aguanta y mantén el tipo. Aunque no puedes escapar a la desilusión y a las preocupaciones, lo siguiente mejor es aprender a sobrellevarlas. Si de los premios de la vida corres detrás, levántate, empieza de nuevo y mantén el tipo. A través de la niñez y la vida de adulto, de la vida hasta su final, lucha con brío y defiende tus colores, amigo mío. Solo cede cuando debas. Nunca abandones la nave. Antes bien, lucha hasta el fin y mantén el tipo. Phoebe Carey, 1824-1871. Keep a stiff upper lip. Mantén el tipo. La segunda regla es que no está bien llorar ante el recuerdo de la batalla. Un guerrero que lo hiciera sería como un bombero que llorara ante el recuerdo del incendio o un piloto que llora ante el recuerdo de un vuelo. Los bomberos y los pilotos pueden estar de duelo por los camaradas muertos en incendios y aviones que se estrellan, pero aún así encuentran satisfacción en lo que hacen. Los guerreros combaten y, si el recuerdo del combate les resulta insoportablemente doloroso, entonces les será muy difícil volverlo a hacer. Al igual que la viuda después de 50 años que mencionamos, el veterano tiene que asimilar lo que ha ocurrido y debe desvincular su memoria de las emociones. Siempre hemos llevado a cabo debriefings de incidentes críticos. Los realizábamos cada noche alrededor del fuego del campamento y el viejo sargento los dirigía. Siempre había un viejo sargento, un viejo capitán o un viejo jefe que era un superviviente de batallas pasadas. Sabíamos que para ser supervivientes, si queríamos estar ahí para nuestra ciudad o nuestra nación en los años venideros, entonces teníamos que ser como él. El viejo sargento era el modelo del comportamiento del superviviente, y el viejo sargento era un tipo tranquilo. A lo largo de incontables milenios, aprendimos que el hombre que se ponía a sollozar o enfurecía cuando hablaba de sus experiencias en combate no estaría ahí para su ciudad el año siguiente, a menos que pudiera controlar sus emociones. Excepto en funerales, los guerreros siempre se han avergonzado de llorar ante sus hermanos, y se avergonzaban de ver a un hermano llorar porque eso mostraba un defecto en el carácter, una verdadera debilidad que indicaba que podía fallar a sus camaradas en el futuro, a menos que pudiera controlar sus emociones. Los lacónicos espartanos crearon este modelo. El samurái inescrutable encarna este código. El llanero tranquilo, el leñador, el vaquero, que son productos de la guerra civil estadounidense, las guerras contra los indios y la dureza de la frontera, simbolizan esta ética. Y la sangre fría que marcó el punto álgido del Imperio francés o la ética de la imperturbabilidad británica, la flema que sostuvo al Imperio británico, fueron algo más que una afectación. Eran una habilidad vital de supervivencia. Los estoicos romanos ejemplificaban este carácter, pero hoy, casi 2000 años más tarde, ha evolucionado hasta los maravillosos, coloridos, ostentosos, emocionales y militarmente incompetentes italianos. Homero hablaba de este declive de las debilidades marciales. Esta caída militar en desgracia hace más de 2500 años en la Ilíada. Ancianos del pueblo, los cuales a causa de su vejez no combatían, pero eran buenos arengadores, semejantes a las cigarras que, posadas en los árboles de la selva, dejan oír su aguda voz. Cual la generación de las hojas, así la de los hombres. Esparce el viento las hojas por el suelo y la selva, reverdeciendo produce otras al llegar la primavera. De igual suerte,
una generación humana nace y otra perece. ¿Acaso el secreto de la supervivencia a largo plazo de una civilización sea desarrollar y nutrir a un grupo de estoicos, lacónicos y flemáticos guerreros? El estándar siempre ha estado ahí, encarnado por el viejo sargento, porque solo alguien como él podía sobrevivir a lo largo de los años. Quizás ahora podemos entender, cuando observamos a este tipo de comportamiento, que no se trata de una afectación de macho, sino una habilidad vital de supervivencia del guerrero. Puede verse un ejemplo clásico en el personaje basado en la realidad del sargento mayor Plumlee en la película Cuando éramos soldados, We Were Soldiers. La película se basaba en el libro We Were Soldiers Once and Young, escrito por el comandante de batallón y el periodista que estuvieron allí en la primera batalla significativa en Vietnam. La película trata sobre las experiencias de los guerreros reales que participaron en esa batalla y es una de las descripciones más exactas del comportamiento de los hombres en combate. El sargento mayor Plumlee, que interpreta a Sam Elliott, era un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Corea, así que cuando llegó la hora de combatir en Vietnam, ¿cómo se comportó? Estaba tranquilo. La definición del valor es guardar la compostura bajo presión. Siempre hemos valorado la habilidad de un guerrero para controlar sus emociones y demostrar que guarda la compostura bajo presión. ¿Alguien cree que el soldado raso Plumlee fue así en su primera batalla? No. Necesitó muchas batallas y años de experiencia en combate para crecer y convertirse en ese guerrero. Y, sin duda, hubo un viejo sargento que modeló ese comportamiento y le enseñó a mantener la calma en el fragor de la batalla. El joven guerrero falla y se vuelve a levantar, se limpia el polvo y continúa, año tras año, hasta convertirse en el veterano del que otros pueden depender en los momentos de necesidad. Y la lección que siempre aprende es a mantener la calma, a guardar la compostura bajo presión. Así que el debriefing no es una velada de lágrima fácil en la que alguien toca la guitarra delante del fuego. Podemos llorar en los funerales, pero no lloramos ante el recuerdo de la batalla. La herramienta que utilizamos para controlar nuestras emociones, para prevenir que el cachorro entre por la mosquitera, es el ejercicio de respiración táctica que abordaremos en el siguiente capítulo. Por ahora, basta con entender que el objetivo consiste en controlar las emociones y mantener la calma antes, durante y después del combate. Eso no significa que el guerrero no conozca la alegría. El proceso de multiplicar la alegría incluye encontrar el humor y la risa en los recuerdos, a menudo con un sentido del humor campechano, incluso crudo. Que controles tus emociones no significa que no tengas emociones. Puede haber una alegría profunda y duradera en la vida de un guerrero, siempre y cuando mantenga el cachorro bajo control, tal y como escribió Shakespeare en Hamlet. Dame un hombre que no sea esclavo de sus pasiones y lo colocaré en el centro de mi corazón. Sí, en el centro de mi corazón. Durante siglos dividimos el dolor y multiplicamos la alegría, intentando no ser esclavos de las pasiones y aprendiendo, siempre aprendiendo del viejo sargento, cómo sobrevivir en el entorno tóxico del combate. El siglo XX. Adiós a la tranquilidad de espíritu. Adiós a la tranquilidad de espíritu y la dicha. Adiós a las tropas empenechadas y las grandes guerras que hacen de la ambición virtud. Adiós a los caballos piafantes y a los clarines estridentes, al timbal que enardece el espíritu y el pífano que horada el oído. Adiós a todo. Y a los reales estandartes, al abolengo y los fastos, la pompa y circunstancia de la guerra y sus glorias. Shakespeare. Otelo. El siglo XX ha visto el adiós a la tranquilidad de espíritu para el guerrero. No solo ha habido guerras horribles y brutales como nunca se habían visto en la historia, sino que el combatiente ha visto cómo se le denegaba el poco consuelo que encontraba
en el triste y miserable deber que la nación le encomendaba. Como dijo Winston Churchill, la guerra, que era cruel y gloriosa, se ha convertido en cruel y sórdida. La época del debriefing ante el fuego nocturno de un campamento terminó con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. La naturaleza profundamente diferente del combate en la Primera Guerra Mundial está recogida de forma soberbia en el libro de John Keegan, El rostro de la batalla, que recomiendo para entender este cambio dramático. De pronto, los guerreros no podían descansar por la noche porque ahora el combate ocurría sin cesar día y noche durante meses. No se podía escapar del peligro, así que los guerreros no tenían la oportunidad de hacer las paces con la memoria cada noche. En su libro Historia de la Guerra, John Keegan observa cómo este proceso de debriefing cambió durante el siglo XX. De alguna manera hubo debriefing después de la batalla en la Primera y Segunda Guerra Mundial y en las guerras de Corea y Vietnam, pero a menudo ocurría después de semanas y meses de combate continuo, en vez de a diario. También hubo una suerte de debriefing cuando las tropas regresaron, y fue muy valioso, pero esto no ocurrió en Vietnam, pues los soldados volaban a casa como particulares cuando terminaba su periodo de servicio. A lo largo de la historia, los veteranos han aprendido a hacer las paces con su memoria, a menudo a hacerse amigos de su memoria. Steven Pressfield habla de ello en su libro The Gates of Fire. He oído que, para el amante, las estaciones vienen marcadas a la memoria por esas amantes cuya belleza enardeció su corazón. Recuerda ese año como aquel cuando, fulminado por el amor, persiguió a una cierta persona querida por la ciudad, y ese otro año cuando otra favorita se rindió por fin a sus encantos. Por otra parte, para los padres y las madres, las estaciones vienen marcadas por los nacimientos de sus niños, los primeros pasos de uno, la primera palabra de otro. Mediante estos gestos hogareños se acota y establece en el libro del recuerdo el calendario de la vida de unos padres amorosos. Pero para el guerrero, las estaciones no vienen marcadas por estas dulces medidas, ni por los años del calendario, sino por las batallas. Batallas libradas y camaradas perdidos. Pruebas de vida o muerte superadas. Choques y conflictos de los que el tiempo borra cualquier recuerdo superficial, dejando tan solo los campos y sus nombres, que consiguen en la memoria del guerrero una estatura ennoblecida más allá de otros modos de conmemoración adquiridos con la moneda sagrada de la sangre y pagados con las vidas de los queridos compañeros de armas. Al igual que el sacerdote con su estilete y su tableta de cera, el soldado de infantería también tiene su historia escrita a mano, pero su historia está grabada en su persona con un estilete de acero. Su alfabeto está grabado con una lanza y una espada, de forma indeleble en su carne. Los veteranos de la Guerra Civil estadounidense no fueron distintos de los que pasaron antes. Ellos también ennoblecieron la memoria de sus batallas. Regresaron a sus casas y contaron historias de la guerra. Con sus nietos en el regazo, contaban orgullosos que habían disparado a Johnny Reb o que habían matado a los malditos yanquis. Y escribieron sus memorias a miles hasta el más íntimo detalle. El regreso de los veteranos de la Primera Guerra Mundial fue distinto. Estos veteranos no hablaron de sus experiencias. No habían hecho las paces con la memoria tras la batalla. Más tarde, se convirtió en algo demasiado doloroso, así que intentaron no pensar en ello. Intentaron enterrar los recuerdos, pero a veces los enterraban vivos. Muchos veteranos de la Segunda Guerra Mundial y las guerras de Corea y Vietnam hicieron lo mismo. A lo largo del siglo XX, todavía se observaba la vieja regla de que los guerreros no lloran, personificada por John Wayne, Clint Eastwood y toda una multitud de modelos lacónicos y estoicos. Pero esta nueva generación de guerreros no siempre entendía que está bien llorar en funerales e intentaba vivir según la regla de no llorar sin llegar a hacer las paces con la memoria. A veces funcionaba, pero en otras ocasiones se infectaba, se inflamaba y les roía por dentro.
Antes y después de la guerra fue granjero. Nunca se casó, nunca hablaba del ejército y, sin embargo, llevaba su uniforme caqui cuando se montaba en su tractor. Tenía su dormitorio tan espartano como un barracón. Solo comía verduras y bebía agua del pozo. El día antes de morir con 83 años, por culpa de esa amiga del hombre, la neumonía, su mente tuvo un flashback de las Filipinas. Gritó «¡Al suelo! ¡Al suelo!» y lanzó sus calzoncillos manchados contra la amenazante pared enemiga. Golpeó, arañó, gritó y escupió tanto que las enfermeras tuvieron que atarle las manos y sedarlo. 2 meses antes de morir, contó una historia, la única historia de la guerra de la que habló. Él y un japonés, a no más de 20 metros de distancia, encarados con las armas apuntándose pero sin disparar. Enfrente, un fusil Arisaka. Él sostenía un M1 Garand. Estuvieron de esa guisa, uno frente al otro, casi 30 minutos. Y luego se fueron, como amantes por primera vez. Collie H. Owens. Uncle Joe. Los pilotos de caza como modelo. Guerreros, encendidos en cólera, lucharon en las nubes, en filas y escuadrones, y formados, como dispone el arte de la guerra. Shakespeare, Julio César. Durante el siglo XX, tan solo los pilotos de caza tuvieron la oportunidad para hacerlo bien. En las espeluznantes y violentas guerras de ese siglo, los efectivos de tierra a menudo se encontraban en operaciones de combate de 24 horas, con la imposibilidad de llevar a cabo un debriefing cada noche. Pero los pilotos sí que hacían un debriefing tras cada batalla. Tanto en los formales como en los informales, multiplicaban la alegría y dividían el dolor, así que su actitud hacia el hecho de matar en combate era más sana. Cuando un piloto de caza derribaba al enemigo, sus compañeros brindaban con él, y el jefe de escuadrón pintaba orgulloso una pequeña bandera enemiga en su avión. Cuando derribaba a 5, lo llamaban As, y era honrado y respetado. Cuando alcanzaba el récord de derribos, se le otorgaba el máximo honor y era mostrado como ejemplo para todos. Esta idolatría y adoración por el piloto de caza se mantuvo a lo largo del siglo XX, pero para el soldado de infantería que mata al enemigo, la situación fue muy diferente. Los francotiradores, o soldados con mucho éxito que reciben condecoraciones importantes, a veces ven cómo se incluye el número de enemigos que matan en la distinción militar. Pero el fusilero que solo mató a unos pocos soldados enemigos, a menudo se avergüenza de contarlo. ¿Por qué tendría que haber una diferencia tan notable en la manera en que un piloto y un soldado de infantería se sienten respecto a los que han matado? Quizás sea porque, a veces, el piloto enemigo consigue tirarse en paracaídas de forma que el piloto de caza puede derrotar a su enemigo sin tener que matarlo. Sin embargo, el fusilero también hiere o captura a muchos soldados enemigos, derrotándolos sin tener que matarlos. Quizás la diferencia estriba en que el piloto mata a distancia y solo dispara a una máquina, lo que le permite negar en parte la realidad del hecho de matar. Trato con más detalle la diferencia que crea la distancia en matar y por eso no entraré en más detalle aquí, salvo para señalar que, si bien es un factor importante, no creo que sea el decisivo en este caso. Creo que la diferencia significativa entre el piloto de caza y el maldito pobre soldado de infantería es la forma en que se siente por lo que ha hecho. El piloto de caza siempre ha procesado formalmente lo que hizo con unos líderes que lo aprobaban y le apoyaban tras cada día de trabajo, y luego de nuevo por la noche compartiendo una cerveza con camaradas que lo felicitaban. Por lo general, el soldado de infantería no tenía la oportunidad de hacer nada de esto, y nunca hizo las paces con su memoria. A menos que fuera distinguido con la medalla al honor, en cuyo caso era loado y adorado, nunca tuvo la oportunidad de multiplicar su alegría, y demasiado a menudo se vio privado de dividir su dolor. Al contrario, multiplicaba el dolor y dividía la alegría.
En vez de un tigre magnífico que camina orgulloso con la presa en la boca, muchos soldados de infantería y agentes de policía han sido convertidos en perros intimidados y avergonzados que se escabullen y se lamen las heridas. A menudo se avergüenzan de lo que hicieron, y demasiado a menudo nuestra sociedad actúa como si se avergonzara de ellos. El piloto de caza que se pinta a 21 banderas enemigas en su avión es un orgulloso héroe, pero al soldado de infantería que hace 21 muescas en su fusil se le considera un ser aberrante y trastornado. ¿Por qué? Porque el piloto de caza y sus camaradas están orgullosos de su acción heroica. Le cuentan a todo el mundo lo que hizo, y todos sus amigos afirman al unísono que hay honor y gloria en su gesta. Sus líderes reproducen y magnifican estas actitudes y, quizás lo más importante, encauzarán con vehemencia, con la razón de su lado y con alegría, este espíritu guerrero con un rápido puñetazo en la nariz a aquel que sea lo suficientemente insensato para ponerlo en duda. Debería ser peligroso atacar a un guerrero, pero cuando convertimos a los que nos protegen en cachorritos intimidados, a veces ni siquiera tienen el ánimo para defenderse de las patadas de un público ingrato. Y, al cabo, a lo mejor ni siquiera son capaces de protegernos, tanto a nosotros como a nuestros seres queridos, en el momento de la verdad. Puede que nos inquiete pensar que tenemos que felicitar, alabar y recompensar a un hombre que mata a otro en un combate en buena lid. Pero la alternativa sería disponer de soldados de usar y tirar y agentes de policía desechables que solo disparan una vez. La alternativa a honrarlos es destruirlos por haber hecho exactamente lo que les dijimos que hicieran. Los contratamos, los equipamos, los capacitamos y los empoderamos para matar, y cuando lo hacen, nos avergonzamos de ellos. Es una situación vergonzosa e inexcusable, y el primer paso para corregirla consiste en que el guerrero y sus camaradas, al igual que los pilotos de caza, se honren unos a otros. Tuve el privilegio de ser testigo de un formidable acto de afirmación para honrar a un joven guerrero cuando estaba un día en un adiestramiento del SWAT de un estado. El jefe del equipo de SWAT de la policía estatal, un viejo sargento con muchos tiroteos a sus espaldas, presentó a un joven agente del departamento de la policía rural y explicó que había recibido un disparo en la cara y que todavía se estaba recuperando de sus heridas. Explicó cómo el joven agente recibió el disparo y sobrevivió. Y lo mejor, añadió el viejo sargento, es que se reincorporó y mató al mal nacido que le había disparado. Al oír estas palabras, hubo un tremendo rugido de afirmación por parte de los asistentes, y pude ver que el joven agente tenía la cabeza alta y los ojos resplandecientes. Hay honor si los honramos. Hay gloria si se la damos a ellos, y el proceso comienza dentro de la comunidad de guerreros y luego continúa fuera. 2 estudios de caso. ¿Cómo no dejar atrás a aquellos de los nuestros heridos mentalmente? Tan solo quería volver a darle las gracias por liderar el camino y enseñarnos cómo no dejar atrás a aquellos de los nuestros heridos mentalmente. Fue un honor poder por fin conocerle y darle las gracias por haber sido una parte importante en mi recuperación y por haberme ayudado a salvar mi carrera, mi matrimonio y mi vida. No necesariamente en este orden. Anónimo. Correspondencia con el coronel Grossman. El primer estudio de caso es una historia trágica en la que el guerrero no hizo el debriefing, y la otra es una afirmación de la vida en la que un guerrero sí tuvo la oportunidad de contar su historia junto a sus camaradas. La primera es sobre un veterano de Vietnam llamado Tim. En 1991, un grupo de estudiantes de psicología de West Point pasaron el verano realizando entrevistas para mí en el Boston VA Medical Center. Utilicé los resultados de este trabajo en Matar. Tim y otro veterano de Vietnam
Vinieron a la Academia Militar de West Point para que yo les entrevistara en frente de mis cadetes para que vieran el modelo de procedimiento que quería que empleasen en sus entrevistas. Nos sentamos en nuestro salón, Tim, su mujer, yo y mi mujer, y una docena de cadetes de West Point, y Tim contó su historia. Tim dijo que nunca se la había contado a nadie. Esta es una afirmación que siempre debería ponernos en guardia porque normalmente significa que la persona no ha hecho las paces con la memoria y la experiencia ha estado carcomiéndole durante años. Tim sirvió en una unidad de infantería en Vietnam. En una ocasión, habían estado con fuegos artificiales todo el día, y esa misma noche le tocó una guardia extra, lo que le impidió dormir. Al día siguiente, estaba de nuevo como el día anterior, y por la noche la compañía adoptó una posición defensiva en la cima de una colina. Había dos caminos para llegar cubiertos y escondidos, dos zonas arboladas que llegaban cerca de la cima de la colina. A pesar de que estaba exhausto, a Tim le ordenaron que partiera con otros 3 soldados al amanecer para establecer un puesto de observación como parte de un plan de seguridad. Se les ordenó que establecieran el puesto de observación en una de las dos zonas arboladas, mientras que otro grupo de 4 soldados establecería otro puesto en la otra zona arbolada que se encontraba en el otro lado de la colina. Así que, cuando comenzó a clarear, se escabulleron de sus posiciones, cavaron en unas madrigueras poco profundas y se instalaron. Tim dice que estaba tan cansado que se dirigió a otro soldado que formaba parte de la posición y le dijo: «Estuve de servicio anoche y no pude dormir». Luego se quitó el reloj porque tenía una esfera luminosa y se la entregó diciéndole: «Déjame dormir 30 minutos, me despiertas y te relevaré». El soldado estuvo de acuerdo y Tim se quedó dormido. Tim dice que no sabe cuánto tiempo estuvo durmiendo hasta que sintió una mano que le cubría la boca y alguien le sacudía la espalda. Entonces se despertó. Busqué mi arma a tientas y, bajo la luz de la luna que se filtraba por la bóveda de ramas, veo a este tipo apuntando colina abajo. Cuando miro, veo a soldados de Vietnam del Norte, muchos de ellos avanzando sigilosamente en dirección al perímetro. Lo agarro y le susurro: «Vuélales los culos y echa a correr». El soldado obedeció y vació un cargador de su M16 a quemarropa, y entonces se armó una buena. Fue un serio ataque del regimiento contra ellos desde un sinfín de direcciones. Tim y el otro hombre salieron corriendo hacia el perímetro mientras gritaban: «¡Somos del puesto de observación! ¡No disparéis!». Tan pronto como entraron, un cabo agarró a Tim y le preguntó dónde estaba el resto de su puesto de observación. Entonces Tim se dio cuenta de que solo él y el otro soldado habían conseguido escapar. El cabo le volvió a preguntar por los otros soldados, y entonces le gritó: «¡Los abandonaste!». Durante el resto de la noche continuó el fragor de la batalla con artillería y bombardeos alrededor del perímetro. Tim dice que pasó la noche entera empuñando una ametralladora M60, disparando alrededor del puesto de observación para evitar que pudiera llegar el enemigo. Al amanecer, el ejército de Vietnam del Norte finalmente se retiró. Con la primera luz, Tim fue con una patrulla a comprobar los puestos de observación. Habían degollado a los hombres del otro puesto de observación. Se durmieron durante la guardia y pagaron el precio. Entonces fueron al puesto de observación de Tim y encontraron a los otros 2 soldados. Uno estaba muerto y el otro gravemente herido. Salté dentro del agujero y vi que el que estaba herido era aquel al que le había dado mi reloj. Intentó devolvérmelo, pero le dije: «No, amigo, quédatelo». Y desde aquel día no pudo llevar un reloj. La mujer de Tim, que estuvo sentada a su lado hasta que acabó la historia, dijo: «Han pasado casi 20 años y nunca lo había sabido. Nunca entendí por qué no llevabas un reloj». Tim me miró con dolor en los ojos y lágrimas que recorrían su cara, y dijo: «¿Lo entiende? Abandoné a esos hombres. Los dejé atrás.
Agité la cabeza y le dije: Tim, escúcheme. Soy un Ranger. Soy oficial de infantería. Enseño táctica en West Point. Créeme cuando te digo que estar destinado en un puesto de observación es como ir al matadero. Tu único trabajo consistía en alertar al resto de la compañía. Fuiste ahí y elaboraste un plan para poder dormir, y cuando viste al enemigo delante de tu cara, diste la orden de disparar. ¿Sabes lo difícil que hubiera sido resguardarse, mojar los pantalones y no hacer nada? Ese día, salvaste la vida de cada hombre de esa compañía y sacaste con vida al 50% de tu gente. Cubriste la zona con fuego toda la noche y regresaste para traer a otro 25% de tu gente. Te deberían haber dado una medalla por lo que hiciste aquella noche. Me miró durante un instante y dijo: Nunca se me ocurrió verlo de esa manera. Durante 20 años, esto había sido un quiste en el cerebro de Tim, un quiste lleno de culpabilidad y desprecio por sí mismo, y se había inflamado y podrido con los años. Nunca había tenido la oportunidad de ponerlo sobre la mesa para poder examinar qué es lo que exactamente pasó aquella noche horrible. Nunca tuvo un debriefing, ni siquiera había hablado sobre el asunto. Fue un acontecimiento que impactó en la mente de un joven de 19 años aterrorizado y necesitado de sueño, y que fue carcomiéndole con el paso de los años. Tim fue realmente una víctima. Como escribe Thomas Hardy en Dinastías, los hechizos de una imaginación agresiva sobre una mente abrumada. Volveremos a Tim, pero vayamos ahora hacia adelante, a la Primera Guerra del Golfo en 1990. Esta se produjo 2 décadas después de la de Vietnam y el ejército de Estados Unidos empezó a entender que había una obligación moral, médica y legal de llevar a cabo los debriefings. El ejército disponía de equipos para combatir el estrés asignados a nivel de brigada, y estos individuos fueron unos verdaderos pioneros a la hora de llevar a cabo los debriefings de incidentes críticos. El doctor Greg Belenky, psiquiatra y experto del ejército de Estados Unidos en TEPT, a quien ya mencionamos antes, estaba al mando de un equipo para combatir el estrés durante la Guerra del Golfo. En una conferencia en la que participé junto a él, contó la historia de lo que ocurrió cuando murió un soldado. Este soldado pisó una bombeta explosiva, que actuaba en la práctica como una mina, en uno de los pequeños campos en los alrededores. El coronel Belenky subió a un helicóptero y voló al lugar, y allí le explicaron que el enfermero que había tratado a la víctima mortal estaba todavía en un estado de shock profundo 24 horas después del suceso. Cuando un helicóptero evacuó el cadáver, el enfermero seguía sentado farfullando que la muerte había sido culpa suya. Lo dijo tantas veces y con tanta vehemencia que todo el mundo lo aceptó como si fuera verdad. Entonces el doctor Greg Belenky reunió a todos los implicados para un debriefing. Una vez que empezaron a hablar, resultó que el sargento del pelotón y el líder del pelotón se sentían culpables por los errores cometidos a la hora de llamar al helicóptero medicalizado. El grupo supo entonces que el joven que había muerto llevaba una granada M203 en su pecho, una munición que debería haber entregado, pero que el sargento del pelotón y el líder del pelotón le permitieron tener. Cuando pisó la bombeta explosiva ICM, esta explotó e hizo detonar la granada en su pecho. Esto era una fuente de culpa para el sargento del pelotón y para el líder del pelotón, porque no habían seguido el protocolo. Entonces el enfermero contó su historia. Había corrido por lo que podía ser un campo minado hasta detenerse ante la víctima para hacerle una reanimación cardiopulmonar, aunque ya no le latía el corazón ni respiraba. Salía un borboteo de aire mezclado con sangre del pómulo de la víctima, así que el enfermero le tapó la herida con la mano y continuó haciéndole el boca a boca. Entonces le salió un borboteo de aire mezclado con sangre del pecho, así que el enfermero le arrancó la camiseta
e intentó cubrir la herida abierta con su brazo mientras seguía con la reanimación cardiopulmonar. Entonces le volvió a salir un borboteo de aire mezclado con sangre de las cuencas de los ojos. Durante 20 minutos, el enfermero aplicó la reanimación cardiopulmonar a un cadáver ensangrentado mientras su propio cuerpo se iba empapando de la sangre del muerto. Al final, llegó el helicóptero medicalizado. El hombre fue metido en un saco y se fue por el cielo. En el terreno, el enfermero lloraba diciendo que era culpa suya y que debería haber hecho más. Sus compañeros estaban sentados estupefactos con lágrimas en los ojos. Lo abrazaron diciéndole: «Nunca entendimos lo que había ocurrido. Nunca lo entendimos. No es culpa tuya. Hiciste todo lo que estaba en tu mano». Sus compañeros eran los únicos que podían convencerle de que no había sido culpa suya. El doctor Belenky contó que, cuando los otros le dijeron estas palabras y lo abrazaron, el enfermero volvió a la vida. El doctor le hizo un seguimiento más tarde y estaba bien. Pero para Tim, mi amigo veterano de Vietnam, ya era tarde. Aunque tuvo la oportunidad de hablar conmigo y hacer un debriefing sobre lo que había ocurrido, la memoria se había infectado y le había carcomido durante demasiados años. Unos 2 años más tarde, recibí una llamada el 5 de julio de otro veterano de Vietnam. Me dijo que tenía que llamar a la familia de Tim. Tuve un presentimiento desagradable sobre el por qué, pero aún así pregunté. El veterano me contestó: «Ayer, 4 de julio, Tim se puso su arma en la boca y se voló los sesos». Tim era un gran estadounidense, un buen padre y un hombre noble que acudió a la llamada de su nación. Y era mi amigo. Mató al enemigo y salvó las vidas de muchos estadounidenses. Pero entonces su propia sociedad le dijo que tenía que avergonzarse de lo que había hecho. Y no estaba solo. En los años posteriores, los ciudadanos de Estados Unidos atacaron y condenaron a los veteranos de Vietnam que regresaban, echando sal en su infección de TPT. La vergonzosa degradación y condena de los veteranos de Vietnam a manos del público estadounidense se trata con detalle en Matar. Todos los guerreros son responsables de sus propias acciones. No hay otra manera de vivir una vida de guerrero. Pero desde otra perspectiva, la cadena de mando de Tim, sus compañeros y sus conciudadanos, ciertamente todos ellos le mataron esa noche, al igual que él mismo se quitó la vida, si bien lo hicieron por ignorancia. Hoy en día, sabemos que los debriefings son críticos. En estos tiempos violentos tenemos las vidas los unos de los otros en nuestras manos y estamos moralmente obligados a estar ahí para el otro. El dolor compartido es dolor dividido, pero Tim nunca tuvo la oportunidad de compartir su dolor. Sabemos que uno está tan enfermo como lo están sus secretos, pero Tim nunca tuvo la oportunidad de compartir sus secretos, así que se lo comieron vivo. Pero no tiene que ser así. Tenemos una obligación moral, médica y legal de estar ahí, los unos para los otros, tras el acontecimiento. Hacerlo bien otra vez. A las raíces profundas no llega la escarcha. Cantemos las viejas canciones cuando terminemos de cantar todas las nuevas. Proverbio finés. Lo hicimos mal a lo largo del siglo XX. Cuando la naturaleza del combate cambió y ya no podíamos realizar el debriefing nocturno, ni multiplicar la alegría, ni dividir el dolor tras la batalla durante el día para poder vivir después con nosotros mismos, multiplicamos el dolor y dividimos la alegría sin darnos cuenta. Miremos atrás, hacia nuestro pasado, con sabiduría y comprensión para encontrar el legado del guerrero, las raíces profundas que sustentaron a nuestros antepasados a lo largo de los siglos. J.R.R. Tolkien, en El Señor de los Anillos,
escribió de forma vigorosa y elocuente sobre la necesidad de acceder a las raíces profundas de nuestro legado tras los años largos y amargos de escarcha. No todo lo que es oro reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha. El viejo vigoroso no se marchita. Así que, ahora que entendemos en el siglo XXI, por fin empezamos a hacer las cosas bien. Los dos estudios de caso que hemos analizado son algo más que dos historias sobre guerreros, uno destruido por el combate y otro que sobrevivió. Se trata de dos modelos, dos caminos. Uno lleva a la muerte y a la destrucción, el otro a la curación y la redención. Ben Shepard, en su libro A War of Nerves, Soldiers and Psychiatrists, 1914-1994, hace hincapié en la importancia de la respuesta social y cultural al estrés del combate. En particular, recalca la ayuda inmediata y local que brindan aquellos que entienden el concepto de pertenencia al grupo en el ámbito militar, apuntalado por líderes y camaradas que brindan el debido apoyo. También destaca la importancia y el valor del sexo, los recuerdos de las relaciones sexuales, de cantar y contar chistes. Lejos de ser un placebo, se trata de formidables mecanismos de supervivencia que se han desarrollado a lo largo de los milenios para ayudar a desactivar situaciones traumáticas mediante la reafirmación de la normalidad en nuestras vidas. Los debriefings de incidentes críticos han terminado bajo el escrutinio académico e incluso han recibido una pizca de ataques y condena por parte de psicólogos y psiquiatras. Aquellos que han estado en un incidente estresante pueden obtener ayuda si se juntan con un grupo para diferenciar las distorsiones de la memoria, colmar las lagunas en los recuerdos, enfrentar el sentimiento de culpa irracional, reconocer los logros propios, aprender las lecciones, multiplicar la alegría y dividir el dolor del acontecimiento traumático. Los guerreros lo han hecho a lo largo de los siglos. Es muy parecido a lo que sucede en los velatorios y los funerales. Decir que un debriefing es perjudicial es como decir que los velatorios y los funerales son perjudiciales. Los que pertenecen a la comunidad que se ocupa de la gestión del estrés motivado por incidentes críticos sienten a veces que estos ataques son, en realidad, una lucha por el territorio, librada por terapeutas y consejeros que creen que la fuente de sus ingresos y prestigio está siendo amenazada. Sin duda, el empoderamiento de los individuos y los grupos que les permite llevar a cabo debriefings ha supuesto importunar en un territorio que antes era propiedad exclusiva de psiquiatras y psicólogos, y algunos de ellos pueden sentirse amenazados o ofendidos a causa de ello. Sin embargo, resulta muy apropiado reexaminar constantemente el procedimiento que se emplea para cerciorarse de que se está haciendo el mejor trabajo posible. Si vamos a llevar a cabo estos debriefings y a brindar este apoyo cultural y social, y debemos hacerlo, entonces tenemos la obligación de hacerlo bien. Esto significa investigar y estudiar constantemente para desarrollar la mejor metodología. Estudios recientes sobre la efectividad de los debriefings de incidentes críticos en unidades militares que regresan de misiones de mantenimiento de la paz han puesto de manifiesto que el debriefing puede ser perjudicial, al igual que también lo puede ser cualquier procedimiento médico si se hace de forma incorrecta. La investigación y el sentido común indica que hay varias cosas que debemos tener en consideración. No debemos forzar a las personas para que participen. La experiencia demuestra que participarán voluntariamente si les explicamos por qué es importante. Hay dos informaciones clave que deben ser comunicadas. 1. El estrés es un inhabilitador clave que puede destruir al guerrero. Y 2. Si bien puede que algunos no necesiten el debriefing,
Se trata de una herramienta que puede salvar las vidas de sus camaradas en los años venideros. Es importante que no se requiera a los soldados a que realicen el debriefing tras su regreso a casa. La salida del soldado de la zona de guerra puede ser demorada. Siempre hay razones legítimas para los retrasos en los transportes, de forma que se pueda realizar el debriefing en la zona tan pronto tras la batalla como sea posible. Resulta extremadamente desmoralizador para un soldado que le fuercen a detenerse para hacer un debriefing cuando su mujer y sus hijos le están esperando. Si es posible, las personas ajenas no deberían dirigir el debriefing. Debería ser alguien a quien conocen, en quien confían y a quien respetan. Alguien con el mismo bagaje y los mismos valores de guerrero, y alguien que ha estado con ellos en el pasado. El debriefing no debería ser un acontecimiento singular. Debería formar parte de un continuo de apoyo psicológico que incluyera, para aquellos que lo necesitarán, una derivación a una terapia, educación y seguimiento. Hay que recordar la prohibición de las posturas de machito. El guerrero emplea todos los recursos a mano para ganar la batalla y, en este sentido, resulta lógico utilizar la asistencia médica y psicológica de última generación, si uno piensa que la puede necesitar. Hay que intentar evitar la fiesta de autocompasión. Entendemos que nuestros hermanos y hermanas lloren, pero los participantes deberían iniciar el debriefing sabiendo que un objetivo clave es desvincular el recuerdo de la estimulación psicológica. El ejercicio de respiración debería ser empleado para conseguirlo. Hoy en día, el ejército ha estandarizado la revisión después de la acción, RDA, con carácter integral, que llevan a cabo los líderes de las unidades en la zona. También se han incorporado estas normas en el ámbito policial mediante la realización de debriefings en grupo tan pronto como sea posible en horario de servicio, mediante la participación de superiores respetados y adiestrados y equipos del propio departamento especializados en la agresión del estrés motivado por incidentes críticos. Tanto en el ámbito militar como en el policial, se entiende que estos debriefings resultan vitales para desarrollar valiosas lecciones operacionales. Me complace señalar que los guerreros de hoy en día son cada vez más conscientes de que existe una obligación moral de participar, pues el debriefing es también una herramienta que puede salvar las vidas de sus camaradas en los años venideros. Hay que recordar las entrevistas del Dr. Dave Klinger a más de 100 miembros de equipos de SWAT que habían disparado y alcanzado al sospechoso en un tiroteo. Los agentes de policía de esta investigación afirmaron que sus amigos y sus superiores fueron los que más les ayudaron. Esto es lo que el debriefing puede ofrecer a los agentes de policía, a los soldados y a otros guerreros con profesiones peligrosas y estresantes. Una oportunidad para juntar todas las piezas, averiguar qué es lo que realmente pasó, hacer las paces con la memoria y proveer un entorno estructurado para que los superiores y camaradas puedan brindar su apoyo cuando resulta más necesario. Tiempo de curar. El universo es cambio. Nuestra vida la hacen nuestros pensamientos. Marco Aurelio. Meditaciones. La Biblia dice que hay un tiempo de matar y tiempo de curar. Que haya entonces un tiempo de curar. Busquemos activamente y elijamos el camino de la curación a partir de ahora. Con independencia de que aprobemos el combate, ningún observador razonable desearía más dolor y sufrimiento a los guerreros que acudieron a la llamada de sus naciones como agentes de policía en nuestras calles y soldados en tierras lejanas. Por un camino hemos transitado, que fue regado con lágrimas. Una senda hemos hollado, a través de la sangre de los masacrados. Desde el sombrío pasado hasta ahora
Por fin hemos llegado. James Weldon Johnson. Lift every voice and sing. A lo largo del siglo XX, el precio pagado fue espeluznante. Enviamos a jóvenes a que vadearan ríos de lágrimas y sangre, para que luego fueran destruidos mucho después de que hubieran finalizado la batalla. Si tiene que haber guerra, si tiene que haber hombres rudos vigilando en la noche, hagámoslo de una manera que no destruya a los individuos que fueron entrenados, equipados, habilitados y empoderados para matar. Ahora, salgamos del pasado sombrío para llegar por fin al tiempo de curar.